Dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro. Ahora se están abriendo nuevos horizontes y se anuncian cambios enormes. Todos somos conscientes de que estamos diciendo adiós a un mundo y que otro se está fraguando a gran velocidad. Si pudiéramos desplazar un enviado especial a ese futuro, ¿con qué nos encontraríamos? Por eso, con mi penúltima energía profesional, me propongo viajar a esa frontera, para conocer y escuchar a quienes están diseñando el nuevo tiempo. Voy a dejar al descubierto mi bendita curiosidad para intentar desentrañar esa gran incógnita. ¿Cómo será el mundo cuando ya no esté? Miremos al futuro. ¿Qué conflictos nos amenazan? En estos momentos se está jugando la gran partida. ¿Seguiremos necesitando ejércitos? ¿Cómo serán? ¿Para qué se preparan las grandes potencias? ¿Está asegurado el control nuclear? Buscamos los puntos calientes del presente, las chispas que podrían prender un incendio global. ¿Dónde están esos puntos negros? Esos puntos polvorín. Corea del Norte, Siria, Oriente Medio, Cachemira, Yemen, o, sobre todos, ese enemigo en la sombra que es el terrorismo yihadista. Como mediador entre la política y la táctica, el estratega, el general Miguel Ángel Ballesteros, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, nuestro observatorio de las grandes tensiones globales, el centro desde el cual se rastrean las principales amenazas de nuestro tiempo. Bueno, para tratar de vaticinar el futuro y ver cómo serán las cosas o cómo se puede imaginar uno que van a ser las cosas, las amenazas, cómo serán los ejércitos, etc. ¿Le parece genial que comencemos repasando el presente y las amenazas del tiempo presente? ¿Cuáles nos diría que son en el momento presente las fundamentales amenazas para el mundo? Porque en un mundo global, en cualquier lugar, puede producirse un incidente que afecte al universo entero, ¿no? En efecto, vivimos en un mundo globalizado y las amenazas están globalizadas. La primera amenaza, todo el mundo lo sabe, es el terrorismo global, el terrorismo yihadista. Esa amenaza se multiplicaría por n si la uniéramos a otra amenaza, que es la proliferación de armas de destrucción masiva. Hoy estamos viendo el caso de Corea del Norte. Es un tema preocupante. Preocupante en sí por lo que supone de enfrentamiento regional entre las dos Coreas, con Estados Unidos, con Japón, etc. Pero preocupante por la posibilidad de que esas armas de destrucción masiva, esas armas nucleares, con el tiempo lleguen a caer en manos de actores no estatales como podría ser el grupo. Para empezar, por tanto, digamos, contabilizamos, luego iremos repasando, el terrorismo yihadista. Corea del Norte ha dicho, hay una amenaza cierta en este momento. Digamos, antes de mirar al futuro, anda el líder coreano ordenando envío de misiles sobre Japón, por ejemplo, ¿no? Y Estados Unidos ha hecho advertencias muy severas, ¿no? ¿Cree, en general, que hay riesgo cierto de un incidente bélico grave ahí? Desgraciadamente sí lo hay. Sí lo hay porque Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, ha dado pruebas
más que sobradas de que es capaz de lanzar armas que ningún otro dirigente cabe imaginar que podría lanzarlas. Y eso hace que en este momento el riesgo sea real. Bueno, lo que ocurre es que en Corea del Norte las posibilidades de controlar al líder absoluto son cero. En Estados Unidos, digamos, las respuestas están mucho más medidas, porque una democracia madura como la norteamericana tiene muchos pesos y contrapesos, ¿no? Así es. La única forma en este momento diplomática de controlar a Kim Jong-un es la presión de China. China parece que sí está por la labor, pero China tampoco quiere que una península, la península de Corea, caiga totalmente bajo el control de Estados Unidos. Claro. Hay que negociar fundamentalmente entre Estados Unidos y China para que China sea la que diplomáticamente resuelva este Otros escenarios donde podemos decir que existen escenarios puntos negros, polvorín, que pueden hacer estallar el mundo. Bueno, sin duda Oriente Medio, desde la creación desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial, no ha vivido tiempos apenas de periodos de paz. Pero también hay otros derivados de las primaveras árabes, se han ido generando polvorines. Yemen hoy es un polvorín muy importante, que podría tener consecuencias muy importantes para toda la región, puesto que ahí está dilucidándose el liderazgo entre Irán y Arabia Saudita. Y podría llegar a bloquearse la exportación de petróleo de Arabia Saudita si Irán controlara todo el suroeste de Yemen. Lo que da mucho miedo es la gran cantidad de elementos cruzados que hay en cualquiera de los puntos negros, puntos polvorín que decimos. Porque miramos Siria, por ejemplo. Los actores son tantos, de tanta importancia y con intereses tan cruzados y combinados que resulta muy difícil saber cómo se recoloca eso en un punto de no amenaza, porque ahora, digamos, una cerilla que salte puede provocar un enorme incendio allí. En efecto, en Siria, para analizar el conflicto de Siria hay que situarse en tres planos. Sobre el terreno está el régimen sirio. Las fuerzas democráticas, llamadas democráticas, son los opositores al régimen de Saddam Hussein, cada uno apoyado por unos países. En el caso de las fuerzas opositoras, apoyado por Arabia Saudita, por Estados Unidos, etc. En el caso de las fuerzas sirias, del régimen de Bashar al-Assad, apoyadas por Irán, apoyadas por Hezbollah, apoyadas por Rusia. En el siguiente plano veríamos la confrontación que está viviendo Irán contra Arabia Saudita y también con además, la participación... Unos son suníes y otros chiíes, para terminar de redondear. Exacto. ¿No? Y también un tercer actor, Turquía. Turquía, que lo que quiere es asegurar que todo el norte, todo el Kurdistán sirio, quede de alguna manera controlado y, si es posible, bajo su supervisión. Pero da la impresión de que justamente por la gran complejidad es más improbable que termine estallando algo, porque casi cada una de las razones neutraliza la contraria. O hemos, por el contrario, de temer que esos desórdenes constituyen una verdadera amenaza. No, ese desorden constituye una amenaza, pero afortunadamente en el plano superior están las grandes potencias. Está Rusia y está Estados Unidos. Y todos tienen un enemigo común, el Daesh, el Estado Islámico. Y ahí es donde, desde la capa superior, es donde se está empezando a controlar, digamos, todo el conflicto. Ahora bien, cuando se acabe con el Daesh, quedará por solucionar un mundo verdaderamente complejo que no deja de ser una lucha entre alawitas, muy próximos a los chiitas, y sunitas, mayoritarios en el país. En el lado de los alawitas hay que situar también a los cristianos, porque el régimen de Bashar al-Assad es un régimen prácticamente laico. Enfrente, los sunitas, apoyados también por Arabia Saudí, no sería un régimen salido de ahí, no sería laico. Ya. Bueno, hay muchos más puntos de amenaza. Si tenemos un mundo global, estamos pensando en Cachemira, donde están India, Pakistán y China jugando ahí, y todos nuclearmente armados. Y todo esto puede ocurrir, pero quisiera que nos detuviéramos un poco en el Daesh y en el terrorismo islamista, que es el que a nuestra sociedad y a nuestras sociedades tienen más directamente angustiados. Está, por un lado, el terrorismo sombra. Decimos, uno ve este aparato y dice qué posibilidades tiene las armas convencionales, incluso altamente sofisticadas, frente a esas sombras. Por ahí no hay nada que hacer. Digamos, en ese capítulo los ejércitos están llamados a actuar como cómplices de los servicios de inteligencia, la policía, etcétera, ¿no?
Clausewitz, estamos hablando de la época de Napoleón, prusiano, un pensador de enorme prestigio en el ámbito de las relaciones internacionales. Clausewitz decía que en todo conflicto hay tres pilares en los que se basa la fortaleza de cada uno de los contendientes. El elemento pasional, que es la opinión pública, el pueblo que apoya a cada uno de los bandos. El elemento volitivo, que son las fuerzas armadas, que son los que tienen las armas, y el elemento racional, que son los líderes. Bueno, en los tiempos de Napoleón, las guerras se dilucidaban tratando de dinamitar, de pulverizar el pilar del elemento volitivo de las Fuerzas Armadas. En efecto, el terrorista sabe que es imposible que pueda derrotar militarmente a Estados Unidos, a España, a nadie. También podemos decir que a su vez el ejército sabe que tampoco puede militarmente derrotar a esa sombra. Exacto, es mucho más complejo. Entonces, ¿qué hace el terrorismo? El terrorismo ataca a la opinión pública. ¿Pero cómo ataca? ¿Ataca a todo el mundo? No, le ataca inoculándole el terror, para que esa población, sobre todo en sociedades democráticas, se dirija a sus gobernantes y le pida que acceda a los deseos de ese oponente. Al fin y al cabo, todo conflicto es una dialéctica de voluntades. Lo que se busca es la rendición del otro, que el otro acceda a lo que tú... Y doblegarlo. Doblegarlo. Sí. Esto es. Por eso el Daesh, el terrorismo yihadista, lo que utiliza es el terror permanentemente y transmitir ese terror a la opinión pública, a la europea o a la musulmana, a la árabe, en los países árabes. En ese sentido, la defensa es una combinación de servicios básicamente de policía, inteligencia y disuasión. Exactamente. ¿No? Si no hubiera ejércitos, el Daesh cambiaría su estrategia y diría, no voy a atacar a la opinión pública. ¿Para qué? Yo ya derroto, si pudiera derrotar militarmente al contrario, lo derroto. En Siria lo ha hecho. En Siria ha llegado a tener el 40% de su territorio. Ha aprovechado esa guerra civil que hay dentro para hacerse con el territorio. En Irak lo ha hecho y eso le ha hecho enormemente fuerte. Sí, pero él decía que así como el terrorismo yihadista tiene la zona sombra a la que no hay manera de actuar, en fin, con herramientas como este portaaviones que tenemos aquí, sin embargo es al mismo tiempo una realidad estabilizada en un espacio físico, con una población, con un control sobre recursos petrolíferos, etcétera, etcétera. Y ahí sí que se supone que claro, hay una respuesta militar ahí, ¿no? No hay más remedio que aplicar la respuesta militar. No hay más. Y eso es lo que se está haciendo en este momento en Irak y en Siria. Y en eso está la comunidad internacional totalmente de acuerdo. Un dato, la operación Inherent Resolve que lidera Estados Unidos, en ella estamos 64 países, sin contar que, aunque no está en esa operación, también está en el mismo objetivo Rusia, Irán, etcétera, etcétera. O sea, está la comunidad internacional entera luchando militarmente contra un terreno. Pero no en el terreno. No en el terreno, los occidentales, digamos. Sí, los de allí. Sí, los de allí. Porque esto es la experiencia de Afganistán, los fracasos anteriores. Esto es la experiencia de Afganistán y la experiencia de Irak. Si le ha costado a Estados Unidos, a Afganistán le ha costado 2.220 muertos. En Irak ha perdido más de 4.000 hombres. Y tiene del orden de 30.000 personas con secuelas muy graves de esos conflictos. Entonces, no está dispuesto a sacrificar otra vez a sus hombres sin unas garantías de que no va a ser mucho sacrificio y de que el objetivo, la finalidad se va a alcanzar. Bueno, espero que además de la memoria de sus muertos tenga también la memoria del desastre que ha significado en la acción sobre Irak y el desmantelamiento ulterior del Estado iraquí y del ejército iraquí. Esto desde fuera, de luego, se producen efectos que en fin, atacan nuestra inocencia, ¿no? De repente somos aliados de unos para luchar contra los rusos en Afganistán, luego somos enemigos de los otros, queremos de repente a estos, queremos luego a los otros, hemos engordado a unos a los que luego terminamos atacando. En fin, me imagino que calcular las estrategias no debe ser fácil cuando la política empieza a jugar con eso, ¿no? Pero usted es muy experto en el tema yihadista, ha escrito incluso un libro sobre el tema del yihadismo, que es, como digo, la gran preocupación. Me gustaría que nos explicara un poco mejor este asunto. Tenemos, por un lado, la sombra, que no puede el ejército combatir, el Estado estabilizado, que pueden los ejércitos combatir. Ese yihadismo, digamos, ¿en qué punto se encuentra ahora mismo y cómo recomendaría usted que se actuara, digamos, en este capítulo? Las sociedades están asustadísimas, y saben que estas armas no valen. Y con razón. ¿Valen? Sí valen. Sí valen para la disuasión. Si no las hubiera,
el Daesh actuaría con sus propias armas, ya habría conseguido prácticamente todo Oriente Medio. O sea, sí vale, es esa disuasión. Se ha detenido el territorio y esa acción está ahí. Exactamente. Sí. Y se les va a arrancar ahora, ya se les ha quitado prácticamente todo el territorio, no con armas como el barco en el que nos encontramos, pero sí a través de otros sistemas de armas. ¿En dónde nos encontramos? Permítame, Iñaki, que le haga una brevísima evolución de cómo ha ido cambiando el terrorismo. El terrorismo yihadista nace en Afganistán y nace como un terrorismo local, un terrorismo que en nuestro ámbito doméstico podría ser también el terrorismo de ETA, algo local, para una finalidad local, pero empieza atrayendo combatientes extranjeros y eso le permite dar un salto cualitativo, que es pasar a ser un terrorismo global, atentar en cualquier parte del globo y atentar también con personas que pertenecen o que viven en esos países donde se va a cometer el atentado o traspasar las fronteras. Y lo ponen de manifiesto el 11 de septiembre de 2001, que entonces el mundo tomó conciencia de que había aparecido un terrorismo global que era un megaterrorismo por la entidad del atentado. 3.000 muertos, 30.000 heridos con secuelas que hoy todavía perduran, un efecto mediático demoledor, transmisión en directo del colapso de las dos... En el corazón del mundo. En el corazón financiero del mundo y en el corazón militar del mundo, como fue el Pentágono, algo tremendo. Y la pregunta todo en ese momento es, han cogido 4 aviones. ¿Y si hubieran cogido 8, 10, 15 aviones? ¿Qué hubiera pasado? Ninguna guerra, después de la guerra de Vietnam, había provocado tantos muertos, la mayor parte de las guerras. Es verdad que en Ruanda-Burundi hubo 800.000 muertos entre Tutsis y Hutus, pero las guerras normalmente son guerras de muy corta duración, las árabes, por ejemplo, israelíes, y no provocan tanta mortalidad. La guerra de las Malvinas. Bueno, entonces esto fue una llamada de atención, pero no estábamos viendo todavía el último hito del terrorismo. El siguiente fue el del Daesh. Un terrorismo que se junta los yihadistas con los antiguos miembros del ejército de Saddam Hussein, que son militares muy preparados porque han combatido en Kuwait, porque han combatido contra Irán, porque han combatido contra Estados Unidos. Que han quedado colgados en un Estado sin Exacto, Estado y en un error, sin ejército. Así es, claro. En un error tremendo de Paul Bremen y de Rumsfeld al desmontar ese Estado y ese ejército. Y lo que le dicen los militares a los yihadistas es: olvidémonos de este terrorismo de sombra, de golpear y ocultarnos, que esto es muy largo, doblegar la voluntad de la opinión pública es un camino muy largo, y hay un camino más corto, que es apoderémonos del territorio, la derrota militar, consigamos el territorio, utilizando el terror, pero controlemos el territorio. Esa era la fase en la que estábamos. Pero ese terrorismo, el Daesh, que se apodera del territorio, se olvida del enemigo lejano que había establecido ya Al-Qaeda de golpear fuera, hasta que aparece en el escenario Rusia, el 30 de septiembre de 2015, porque Rusia ve peligrar su base, la única base que tiene en el Mediterráneo, que es la base de Tartus. Y antes de que caiga Alepo y caiga Latakia, que es el aeropuerto que alimenta esa base, y caiga la base, interviene y empieza la derrota del Daesh. Entonces el Daesh se ve apretado, presionado sobre el territorio y ve la necesidad de aliviar la presión golpeando en Europa, en Estados Unidos, en Australia, pero se encuentra con que ha cometido un error. No ha preparado esa fase, no tiene depósitos de armas explosivos en esos territorios. Tiene que ir a lo que había hecho Al-Qaeda, que para golpear en los territorios lejanos hizo una llamada a los lobos solitarios. La idea fue de un señor que tiene pasaporte español, que es Senmarián. Senmarián está casado con una española y es un sirio de Alepo con pasaporte español. A él es al que se le ocurre de todo el mundo tiene que hacer la yihad, viva en París, en Madrid, y lo tiene que hacer con los medios que tiene a su alcance, con lo que hay debajo del fregadero de la casa, que se pueden hacer explosivos. Claro, esto es a lo que ha acudido ahora el Daesh. Esto es lo que hemos visto en los últimos atentados en Europa. ¿En qué fase estamos? Estamos en un impasse, estamos cambiando de fase. Hay que evitar a toda costa que esos errores que el Daesh ha cometido y que él lo sabe,
pase a la siguiente fase resolviendo esos errores. Pero para solucionar el problema no basta la derrota militar. La derrota militar no va a solucionar el problema. Es imprescindible para arreglarlo, pero no lo va a solucionar. ¿Cuál es el siguiente paso? Evitemos que se reúnan, que se concentren, que se organicen en otros territorios, como pasó en Irak después de Afganistán. ¿Dónde se están reuniendo ahora? En Libia, en el Sahel. Son territorios mucho más cercanos. En los estados fallidos. En donde haya un estado fallido. Claro, esto es lo más peligroso. Claro. Lo más peligroso para la estabilidad mundial es un estado fallido o una región fallida. Y el tercer instrumento para acabar con el Daesh, y este es muy importante, es la lucha contra la radicalización. Y esto hay que hacerlo en cada país, en cada barrio, pero hay que hacerlo en cada país europeo y musulmán y árabe. Hay que hacerlo en Arabia Saudita, hay que hacerlo en Qatar, hay que hacerlo y sobre todo hay que propagar mensajes que ayuden a esa lucha contra la radicalización. Si no podemos evitarlo, si se va produciendo, digamos, la incorporación de nuevos lobos solitarios que proceden de nuestras sociedades, de nuestras culturas, es un tema de extraordinaria importancia. Pero entonces nos sitúa en los estados fallidos, digamos, los grandes campamentos donde se pueden ir asentando los terroristas que van a seguir produciendo los grandes dramas, ¿verdad? Así es, así es. Por eso España tiene un papel importante y una responsabilidad importante como país que está a las puertas de país europeo que está muy cerca de esa África donde hay esos territorios fallidos. España tiene que implicarse necesariamente en el desarrollo, en la seguridad de esos países, en el Sahel, y lo está haciendo, y tiene otro papel también muy importante, decirle y convencer a los países de la Unión Europea de que no miren a otro lado. En el sur tenemos problemas y hay que resolverlos. ¿Cómo? ¿Con una intervención militar? No, hay que ayudarles militarmente en su seguridad y ayudarles en el desarrollo. Han dicho Europa, que está a su vez viviendo también problemas de desgarro, el Brexit, en fin, los países de nueva incorporación. En el este nos encontramos con países que están participando con la boca chica. En fin, da la sensación de que eso está afectando todo. No sé cómo está la OTAN. ¿Podría dar brevemente la sensación, digamos, qué podemos esperar mirando hacia adelante de este actor, que es Europa, y de este actor, que es la OTAN? Europa está pasando por un momento difícil, complicado. No solo por el Brexit, no solo porque la administración Trump, la administración norteamericana, está en un proceso de renacionalización económico, militar, incluso político, y eso está haciendo que nosotros que hemos estado disfrutando del paraguas de protección de los Estados Unidos, sea Estados Unidos lo que venía ya reclamando desde Clinton. No es algo nuevo, háganse ustedes responsables de su propia seguridad. O sea, se suban el 2%, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Ahora se le exija a Europa, en un momento también complicado, saliendo de una crisis económica, que invierta más en defensa, que invierta más en seguridad. Pero Europa tiene que tomar las riendas de su propio destino. Europa tiene que volver a la idea de los padres fundadores, de Jean Monnet, de Delors, tiene que ir hacia continuar en el proceso de la integración. ¿Cuál es el camino para el proceso de la integración? Inevitablemente ir hacia una política exterior y de seguridad común. No van de la mano. Claro. La política exterior y la de seguridad, la de defensa. Entonces tenemos que desarrollar una política común de seguridad y defensa. En Cero, de Movistar Plus.